De mi presentación, la fundamentación bíblica y doctrinal se encuentra en el texto que todos vamos a recibir, así que yo me voy a concentrar a partir de esta expresión del Papa Francisco: quien construye muros termina siendo atrapado por ellos, para tener un acercamiento a la realidad de lo que implica la migración forzada en América Latina y el Caribe, como una expresión concreta de uno de los signos fundamentales de los tiempos de hoy. Y yo quiero hacerlo a través de una fotografía. A mí me encantaría vivir en un mundo donde esto fuera un montaje, donde no se pudiera tomar una fotografía como esta. Porque en esta sociedad, este sistema que el Papa Francisco ha dicho que mata, se empeña en construir muros. Muros que fundamentalmente hoy erigen la cultura del descarte y la cultura de la indiferencia. Hay unos muros tangibles, como el de Estados Unidos y México, o como el que se pretende construir de forma terrible entre República Dominicana y Haití. Son muros de concreto, de cemento. Pero hay otros más graves, más dolorosos, que son intangibles, pero que son formas de evitar que la fraternidad de los hijos e hijas de Dios, que la amistad social que está en el corazón de la Fratelli Tutti sea posible en el mundo. Porque los muros nos separan, nos dividen, impiden que aquellos que han tenido que emigrar de forma forzada puedan alcanzar la vida digna a la que tienen derecho. Y si vemos la fotografía, uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana. Y en esta fotografía, casualmente, cada uno de los extremos muestran una realidad diferente de este mundo. Al lado izquierdo, como ven, se encuentran dos personas disfrutando de un día de playa. Si nos invitaron a agudizar los sentidos al inicio, imaginémonos el viento, el sol, las gaviotas, es un día bonito. Tienen la protección del paraguas para no quemarse, tienen allí cerquita una cavita, decimos en Venezuela, con cerveza, están disfrutando de un día hermoso de playa. Pero al otro extremo de la foto se encuentra un migrante que se ahogó intentando llegar a esa playa, frente a la total indiferencia de quienes se encuentran debajo del paraguas. El destino universal de los bienes es otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y ese cielo es de todos, esa arena es de todos, ese mar es de todos. Pero mientras para unos significa el bienestar, la comodidad, para cientos, para miles de migrantes, significa la muerte. Las víctimas de la cultura del descarte. El hermano migrante es ese testigo de cómo este sistema nuestro descarta a las grandes mayorías frente a la indiferencia dolorosa de quienes en esta sociedad de una minoría privilegiada son los que precisamente se empeñan en construir los muros. El Papa Francisco nos ha dicho en varias ocasiones que no podemos negar que la migración hoy representa una crisis humanitaria que en los últimos años ha estado significada por la migración de miles de personas, ya sea por tren, pensemos en La Bestia en México, por carretera, pensemos a los venezolanos caminando kilómetros a través de todo el continente, sea a pie, atravesando montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Dice el Papa Francisco, esta tragedia humana representa la migración forzada. Hoy en día es un fenómeno global. Entonces, la migración no es cualquier tema, no es un tema más. Sin duda alguna, la migración es uno de los temas que signa hoy la realidad de la gran mayoría de nuestros países, sea porque sean países expulsores, países de tránsito o países receptores de migrantes. Todas nuestras sociedades están permeadas por el fenómeno de la migración. También nos dice el Papa Francisco que para nosotros esta crisis, hoy estamos hombres y mujeres de fe en este encuentro, algunos
académicos, algunos científicos, pero nunca esta crisis se puede medir en cifras. Para nosotros no son números. Para nosotros siempre tienen que ser medidas por historia, por nombres, por familias. Y el Papa Francisco insiste, son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza, por la violencia, por el narcotráfico y por el crimen organizado. A esta lista de la pobreza, del narcotráfico, de la violencia, tenemos que agregar las víctimas del daño que causamos a la casa común, que son los desplazados climáticos, ¿no? Los que por consecuencia del maltrato que hacemos a la casa común se ven obligados a dejar sus casas. Otro principio de la doctrina social de la Iglesia siempre ha sido la primacía del trabajo sobre el capital. Desde 1891, cuando el Papa León XIII hizo la Rerum Novarum, se estableció que la clave de la cuestión social era el trabajo. Y precisamente uno de los muros más grandes que se erigen en esta sociedad es que se le impide a las personas en movilidad forzada el acceso a un trabajo digno. Y evitar el acceso a un trabajo digno es evitar a la vez el trabajo a una vida digna. Y por eso también el Papa, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice, los países que reciben migrantes deben vigilar para que no se difunda, y eso pasa en todos nuestros países, la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos garantizados a los trabajadores nacionales que deben ser asegurados a todos sin discriminaciones. El migrante trabaja 10 horas, 12 horas al día, de lunes a domingo, por menos del salario mínimo, sin seguridad social, haciendo los trabajos que nadie quiere hacer. Y el sistema capitalista, empresarios, muchos de ellos católicos, que quizás van a misa o comulgan todos los días, son los que explotan, los que se enriquecen a costa del trabajo, que en muchas ocasiones también ya está llegando a nuevas formas de esclavitud. Y nuevamente acudo al Papa, que nos cuestiona y nos pregunta, ¿dónde está tu hermano esclavo? Porque muchos de nuestros hermanos migrantes hoy viven en situación de nuevas esclavitudes. ¿Dónde está ese que tú estás matando cada día en el taller clandestino? ¿O dónde está tu hermana que ha caído en las redes de prostitución? En los niños migrantes que utilizas para la mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. Como solo me queda un minuto, no voy a seguir con la presentación, sino destacar dos realidades que para nosotros en la Iglesia Latinoamericana y desde la Red Clamor hemos querido enfatizar. Una también la plantea el Papa Francisco en la Fratelli Tutti y es el derecho a que no te obliguen a migrar. O sea, tenemos que soñar con construir las condiciones en cada uno de nuestros países para que nuestros hermanos y hermanas no se vean obligados a dejar su casa, a dejar su patio, a dejar su terruño, sus vecinos, sus sueños, ¿no? Para salir a las peligrosas rutas migratorias en búsqueda de la vida que en sus países les fue negada. El derecho a no migrar, el derecho a que no te obliguen a migrar, tenemos que defenderlo como iglesia. Construir una sociedad justa donde cada persona, como cada ser humano, pueda vivir con la dignidad que merece por ser hijos e hijas de Dios. Pero ya que esto no es una realidad, tenemos que seguir diciendo como iglesia en actitud profética que migrar es un derecho humano, que migrar no es un delito y por lo tanto los migrantes no deben ser considerados delincuentes, no deben ser encarcelados en cárceles disfrazadas a las que los gobiernos llaman centros migratorios, estaciones migratorias, refugios, pero en realidad son cárceles donde se violan los derechos humanos. Acabamos de tener la tragedia en México de los que vivieron calcinados, porque migrar no es un delito. Y la última premisa es que nadie es ilegal, porque todos somos hermanos, hijos e hijas de Dios. Una cosa es que no tengamos un pasaporte o una visa, pero como seres humanos nadie es ilegal. Y por lo tanto, una de las tareas de la iglesia en salida misionera, de la iglesia samaritana, es derribar muros. Derribar estos muros que la cultura del descarte, que la cultura de la indiferencia está construyendo para que nosotros tendamos puentes de justicia, puentes de solidaridad, puentes de fraternidad. Para que en este tiempo de Cuaresma tengamos la certeza de que los crucificados de este mundo, muchos de ellos los migrantes forzados, para ellos también llegará la mañana del tercer día,
cuando al despuntar el alba la vida triunfará. Muchas gracias.